Continuamos con más, es jueves de hablar de economía y ya está con nosotros Diego Isaac López, economista, aquí en las Noticias TVP. Tocaremos temas importantes, Diego. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a hablar hoy uno de los datos que más estábamos esperando nosotros, que era la creación o pérdida, dependiendo cómo lo queramos ver, de empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ayer ya daban los datos. Primero, en la parte nacional, México creaba alrededor de 98,000 empleos solamente en el mes de septiembre. Era la creación más pobre o la más débil que se tiene durante 15 años. Desde el 2009, después de la crisis del 2008, no se veía una creación tan débil de puro septiembre, solamente comparado con los demás años. Entonces, México no ha comprado o no ha creado lo que se debe de diciembre del año pasado. Se perdieron alrededor de 400,000 empleos, entonces no ha llegado a pagar todavía esa cuota y naturalmente año con año en diciembre se pierden demasiados empleos. Entonces, si México todavía no llega a cubrir la cuota del año pasado, vamos a llegar casi a diciembre sin pagarla y todavía se van a perder más empleos por la naturaleza que se lleva años atrás. Uno de los datos o del informe teníamos que ver específicamente Culiacán, por la situación, por lo que está pasando, por lo que veíamos y por lo que muchas cámaras y empresarios decían que se habían perdido empleos. Vas a profundidad y es un dato en el cual uno empieza a analizarlo y empieza a sacar los números en los cuales solamente Culiacán municipio pasó de crear empleos de 261,800 a 263,200. Culiacán creó 1,412 empleos. Yo te pregunto, ¿dónde están las pérdidas de aquellos empleos que decían las cámaras y los empresarios? ¿Estamos hablando de empleos formales o informales, Diego? Esa es la situación. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros como empresarios no hacemos nuestra chamba. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede y qué dicen los empresarios? Se fueron los empleos, ya no tenemos empleos, corrimos personas, pero ¿por qué el Instituto Mexicano del Seguro Social te está dando el dato diferente? La contra prácticamente, ¿no? Porque resulta que no los tienes en una formalidad. Entonces, el empresario pues tampoco hace su chamba. Sí, o sea, no tiene su responsabilidad de poderlos colocar dentro de una misma formalidad. Podemos irnos más a detalle en el sentido de dónde están los sectores. ¿Cuál es el más golpeado? ¿Cuál es el no? La agricultura, por ejemplo, ganadería y pesca, el sector primario, solamente en Culiacán se crearon 2,800 empleos. O sea, hubo una creación de empleo, pero hubo una pérdida en nosotros. Por eso es que la paridad o la suma al final te da que una creación de 1,412. Sector comercial, por ejemplo, se perdieron 275 empleos. En el sector de la construcción, 575. Ya hemos visto una disminución en el sector de la construcción en empleos formales en los cuales están cayendo. ¿Qué sucede? Que muchos de ellos pues resulta que son eventuales, pero están dentro de la misma formalidad y se están yendo, pero al ver solamente septiembre con toda la situación que ya cumplimos un mes, que prácticamente agarró todo septiembre, vemos que sí, Culiacán tuvo una creación de empleos formales comparado con la otra situación de la idea o del comunicado que daba el sector empresarial y las mismas cámaras que se habían perdido empleos en nuestra ciudad. Estaban hablando de 1,500 negocios cerrados de forma temporal, estaban hablando de 2,000 empleos formales perdidos, pero con esos datos contrasta todavía un poco la idea que comparten los empresarios a través de algunos pliegos petitorios, medios de comunicación, rueda de prensa y demás, solamente aquí en el municipio de Culiacán, Diego. Así es. Hay que ver todavía cómo se desarrolla octubre para ver de qué manera va a golpear. Otro de los datos, por ejemplo, el sector patronal. Tú puedes decir, yo tengo una empresa, forzosamente me tengo que dar de alta y tengo que hacer un trámite. Muchos de los negocios lo que hacen es, tengo 10 empleados y registro 2, registro 3 y los demás por fuera, pero tú al momento de registrar un empleado, abrir una empresa, tu registro patronal queda dado de alta y ya queda formalmente ante el Seguro Social. Resulta que se perdieron 105 empleos. O sea, vaya, 105 patrones se dieron de baja. Ahí es donde decimos, a ver, ¿cómo está la situación? Resulta que hoy en día hay menos empleadores en Culiacán por la situación de lo que está pasando actualmente. Se perdieron solamente en septiembre 105 empleos. ¿Y de cuáles son? Están calificados de un solo empleado, de 1 a 5 empleados y de 5 a 60. El más golpeado es de 2 a 5 empleados, de 2 a 6 empleados. Es el más golpeado en este rubro, pero si vemos solamente el registro patronal con la actividad económica,
En la que más se golpea es en el sector del comercio. Ahí sí entra una paridad, que se perdieron alrededor de 65 empleadores que se dieron totalmente de baja, que ya no existe la empresa y que formalmente ya no aparecen ante el registro patronal. Esas son las consecuencias que estamos viviendo actualmente en Culiacán, pero también el llamado al decir, nosotros hemos hablado aquí, la mitad de la economía es informal. O sea, si nosotros queremos hacer una empresa y queremos tener una formalidad dentro de la producción esa, tenemos que llegar a tener todo en orden, desde estar dados de alta en Hacienda, desde tener registro patronal, desde tener dados de alta a nuestros empleados, y eso es lo que nos va a llevar a tener una formalidad y a darle también al mismo gobierno un crecimiento que poco a poco se ha visto en una desaceleración, que no vamos a llegar a un crecimiento económico en este año, y el próximo cada vez va mejor, va hacia la baja, pues. Oye, Diego, pero también es importante retomar una parte importante, ¿no? Hablábamos de todos esos empleos que, pues de alguna u otra forma se reporta, se perdieron, el contraste que también tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero lo cierto es el recorte de personal que también se ha estado viviendo aquí en Culiacán, derivado de los hechos de violencia, Diego. Sí, entonces hay que verlo de qué forma, pero yo el punto medular al que voy es, si tú estás dando de baja a un empleado, se tiene que reportar ante el Seguro Social. Si el dato del Seguro Social, alguien nos está mintiendo, no lo está dando o no se está reflejando. ¿Quién está mintiendo? Exactamente, o quién no está teniendo su responsabilidad, que es el punto en el cual hoy lo trato de central. ¿Y qué decimos? Oye, ayer le pedían al gobernador, ya es que estaban dando todo, le decían, oiga, gobernador y el secretario de Economía, ayúdenos para no pagar impuestos sobre la nómina, el ISR, el IVA, la luz, el agua, pero de todas maneras todo eso va a llevar a una repercusión. Si tú no lo haces, vas a tener una carta negativa ante el Seguro Social, ante el SAT, ante el Infonavit. O sea, son responsabilidades en las cuales estamos viviendo actualmente dentro de la formalidad y dentro de la informalidad, que la informalidad es lo que se debe de atacar en este nuevo gobierno o en esta situación, porque la economía se está yendo hacia allá. Muchos de los empleos que se han perdido ya no se van a recuperar. Así es. Y los pocos que se llegan a recuperar no van a estar registrados ante la formalidad por los altos costos que se tienen dentro de los mismos impuestos. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿qué vamos a hacer? O sigo emprendiendo, o sigo manteniendo una empresa, o mejor doy de baja todo y me voy a trabajar a un negocio en el cual, pues ahorita vemos que la tasa de desempleo en México pues sigue aumentando. Entonces, o emprendes de manera informal, ¿no? No se debe. No se debe, o sea, ante la crisis, pues. Exactamente, pues, es lo que tenemos que hablar y decir, ¿es correctamente, es políticamente correcto hacerlo? Sí o no, o sea, realmente no lo deberíamos de hacer así. Tenemos que llevar todo en línea para poderle exigir al gobierno lo que está sucediendo. Pues entonces hay que darle todo esto, y es un llamado a las personas que intentamos emprender para tener todo dentro de la normalidad, de la formalidad de un gobierno ante los impuestos y todas las obligaciones, pero también ante una economía que se ve cada día más complicado. Sin duda alguna. El posicionamiento ahí está, el tema también está sobre la mesa. Diego Isaac López, economista, sobre estas pérdidas, el tema de los empleos aquí en el municipio de Culiacán. Salimos a pausa, no se vaya, tenemos más.